Abrir nuestras Biblias en el libro de los jueces, no, de Josué, perdón. Josué capítulo 5, verso 13 al 15. Joshua chapter 5, verse 13 through 15. Josué 5:13. Joshua 5:13. Dice así la palabra del Señor. Entonces, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, tu gracia bendita, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta esta etapa, esta temporada de nuestras vidas nos has dado la victoria. Estamos para cruzar, Señor, al otro lado. Estamos para retomar, Señor, tu voluntad, para que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Estamos confiando en ti, Señor, y ayúdanos, y confiamos en que tú vas como al valiente guerrero y general de los ejércitos celestiales delante de nosotros. Y a ti te damos la honra y la gloria, y esperamos en ti la respuesta al debido esfuerzo que hemos de hacer para seguir adelante, para dirigir a este pueblo, para que tu pueblo, ya estando en el lugar seleccionado por ti, crezca, tu pueblo crezca y se multiplique, y tengamos de ti las bendiciones prometidas. A ti sea la honra y la gloria y la alabanza por siempre, Jesús divino. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Puedo darle un aplauso fuerte a la gloria de Dios, porque el Señor está en este lugar. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Pueden tomar sus lugares. Gloria al Señor. Nos gozábamos ayer en un culto muy bonito. Yo me gocé con la palabra. Yo siempre que voy a los cultos de jóvenes o de lo que sea, me gusta mucho sentir la presencia del Señor, alabar a Dios, claro que sí, pero lo que más me gusta y me apasiona siempre es escuchar la palabra de Dios, es escuchar el consejo de la palabra de Dios para aplicarlo a mi vida, porque yo sé que siempre Dios tiene algo para mí. Siempre, nunca falla, nunca. El Señor es fiel y nunca me ha fallado. Cualquier culto, aunque sea el predicador que sea, el más humilde, el más menos preparado, qué sé yo, el que sea, siempre Dios tiene algo para mí. Y anoche no fue la excepción. Nos gozábamos en la presencia del Señor, y yo me gocé mucho en su palabra. Después ministrábamos en el altar. El Señor liberó, el Señor sanó, el Señor hizo cosas maravillosas. Pero yo entiendo que en los propósitos de Dios existen tiempos y sazones a través de los cuales Él prepara a hombres y también a mujeres, que Él llama, y siempre nos llama a salir de la oscuridad del engaño y la ignorancia para darnos el conocimiento y la sabiduría que viene por su revelación. La sabiduría de Dios no viene por mucho estudio, mucha letra, mucha escuela. Viene, grábese muy bien esto, viene por revelación.
Es decir, Él se muestra para darse a conocer de diferentes maneras de acuerdo al propósito prescrito para el tiempo señalado. Cuando Dios llama a alguien para un propósito determinado, generalmente lo saca de su entorno. Lo saca de su entorno. ¿A cuántos Dios nos sacó de nuestro entorno? Si yo me hubiera quedado en mi casa bajo el hogar de mis padres y bajo allá donde el rancho donde yo nací y crecí, pues yo creo que tal vez ni vivo estuviera. Tal vez no estuviera aquí, de seguro no estuviera aquí y no estuviera sirviendo al Señor. De seguro, casi seguro. Pero Dios nos marca, nos llama con un propósito determinado y nos llama a salir. Salte de tu tierra y de tu parentela, le dijo a Abraham. Get out of your country and leave your family behind. He told Abraham. Because God, whenever calls someone for a determined purpose, He generally takes that person out of its comfort zone, de su zona de confort. Le quita la sensación de seguridad que le da lo familiar. He takes away the sensation, the security, some sensation that gives you the familiar, the things that are known to you, las cosas conocidas, lo acostumbrado, the customs, para luego lanzarlo al ruedo del conflicto, to then launch you to the center of conflict. That's why whenever you going through some conflict in your life, do not reject it. Learn to endure. Por eso cuando estés pasando por algún conflicto en tu vida, no lo rechaces. Sopórtalo. 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 Aguanta el calor. Aguanta la tentación. Soporta las ganas de hacer lo que no debes hacer. Aguanta en la presencia de Dios. Sigue orando. Sigue pidiéndole a Dios, pero sigue soportando. Lo lanza a la escena de lo desconocido, donde le muestra nuevas cosas que no puede mostrarle mientras se encuentra rodeado de comodidades que impiden el paso de Dios y su revelación a la puerta del corazón, porque es en el corazón donde es necesario que resplandezca su luz para que podamos ver sus caminos. God's light needs to bring that light into our hearts. And when we are surrounded by family, when we are surrounded by the things we know, when we are surrounded by commodities, by being comfortable, God cannot find that door open unto our hearts. Because the door that opens, because what opens our hearts to the presence of God, it's conflict. Many times, it's generally conflict. Porque lo que abre la puerta de nuestro corazón a la voz de Dios, a la presencia de Dios, es conflicto. Porque cuando tenemos problemas es cuando buscamos a Dios. Y eso es muy humano, es muy natural. Y Dios usa esa forma, Dios usa esa debilidad humana para acercarse a nosotros. Para poder caminar con Dios, tenemos que ver sus caminos. So we need to be enlightened by his light in order to be able to see his ways. Tenemos que ser iluminados con su luz en nuestro corazón para poder ver sus caminos. Y digo sus caminos en plural, porque así lo dice la Biblia. And I say his ways in plural, because that's what the Bible describes it as. In Proverbs chapter 23-26. En Proverbios 23-26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Con ese, por mis caminos. Es plural porque el camino por donde caminaste ayer ya no lo vas a volver a caminar. And it's plural because the ways that you walked on yesterday, you're not going to walk them again.
Ya no los vas a volver a caminar. La experiencia que tuviste ayer, ya no la vas a volver a tener mañana. Vas a tener otras experiencias. See, the experience, the bad situation that you went through yesterday, you're not going to have it again tomorrow. You're going to have new ones. You're going to have a new one. And what you went through yesterday it was in order to prepare you for what's coming tomorrow. Y lo que pasaste ayer era para prepararte para lo que vas a pasar mañana. Entonces son sus caminos. El valle que tuviste que atravesar ayer no lo vas a volver a pasar. The valley which you had to go through yesterday, you're not going to go through it again tomorrow. El tiempo que pasó el día de ayer ya no volverá. The time, the hours that went by yesterday, they're not coming back. Si no hiciste lo que tenías que hacer ayer, ya no lo hiciste porque ese tiempo ya no lo vas a volver a obtener. If you didn't do what you were supposed to do yesterday, you just didn't do it because hours don't come back. ¿Sí me siguen? Porque es de acuerdo a su propósito que prepara las sazones de tu vida para mostrarte cosas nuevas, para mostrarnos lo nuevo. It's because it's according to his purpose that he prepares the seasons of our life in order to teach us new things. Caminos nuevos, por donde nos va a llevar, para revelarnos tesoros de sabiduría y prepararnos para nuevas victorias en las nuevas etapas de nuestra vida que vamos a vivir para él. He prepares us in new ways, in new revelations, new treasures of knowledge. He gives us in order to prepare us for the new victories, the new seasons of our lives, in order for us to learn how to live for Him better. El diablo pensó que te había derrotado. The devil thought he had beaten you. The devil thought that he had defeated you, que te había despojado. Pero aún a él, Dios lo usa para probarte. But even him, God uses him to test you. Para abofetearte aún, to slap you around even. Y enseñarte así cuán grande es su misericordia. And to teach you that way how great is His mercy. Because even though we've been beat by the devil sometimes and slapped around by the devil, we could come back to the feet of Jesus. He forgives us. He renews us. He lifts us up. And He continues to call us His children. Porque aunque el diablo nos abofetee y a veces nos gane alguna batalla, podemos venir a los pies de Cristo, rogarle perdón. Él nos abraza, nos recibe, nos levanta y nos continúa llamándonos sus hijos. El propósito de Dios para nuestra vida, amados hermanos, comprende, encierra, alcanza también nuestras debilidades, nuestras derrotas, nuestros fracasos y los diferentes temporales que han azotado nuestra vida. Por cuántas cosas no hemos pasado, por cuántos problemas no hemos superado, cuántas circunstancias hemos sufrido. Y a través de todo ello el Señor nos sigue abrazando y nos sigue comprendiendo y sigue entendiendo que somos débiles, que somos humanos, que somos faltos, pero somos sus hijos. Aleluya. See, even through your weaknesses, even through your different seasons that have that you've been through in your life, God knows all of that, and He takes all of it into consideration, and He continues to embrace us and calling us His children. Cuando Dios llama a alguien a servirle, no solo está llamando al individuo. See, when God calls someone to serve Him, He's not only calling the individual. No te está solo llamando a ti. Así como
quiere que su hijo vea sus caminos, como dice en Proverbios 23-26, también ve a una nación como a un individuo. Just like he wants his child to see through his ways, he also sees a nation as an individual. Por eso, en repetidas ocasiones llama a la nación de Israel por el nombre individual Jacob. That's why many times in the Bible he calls the entire nation of Israel by its singular name of Jacob. De modo que cuando dice, y amé a Jacob y aborrecí a Esaú, en Malaquías 1, 2 y 3, se está refiriendo a la nación entera con todas sus generaciones. Aborrecí a Jacob, deseché a la nación entera. Perdón, a Esaú, y amé a Jacob. Cuando te llamó a ti, when he called you, llamó al potencial dentro de ti. He called also the potential inside of you. Llamó la semilla dentro de ti. He called you the seed inside of you. Llamó no solo lo que eras en ese momento. He called not only what you were in that moment, sino también lo que va a hacer de ti y tu descendencia. But what is going to become of you and your descendants. Llamó a tus hijos, llamó a tus nietos, llamó a tus bisnietos, llamó a tus tataranietos, llamó, y todo depende de la contestación tuya a su llamado. Gloria a Dios. Porque no hubiera la generación de Abraham, Isaac y Jacob y sus generaciones después de ellos sido lo que fue, si Abraham no hubiera obedecido. That's key. Eso es clave. Dios llama todos los días. Dios llama todos los días. Dios habla todos los días. Les acabo de decir que a mí me habla que en cada predicación, cuando voy a visitar alguna iglesia, cuando voy a algún culto especial, cuando voy a algún evento de la iglesia, siempre recibo algo. Pero el problema es, lo voy a hacer. Es cuando lo ponemos por obra que Dios obra. Es cuando hacemos las cosas que Dios trabaja. Es cuando decidimos obedecer la palabra de Dios, que Dios se honra. Es cuando decidimos hacer lo que Dios nos indica, que Dios empieza a trabajar en nuestro futuro, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros futuros caminos también. Cuando te llamó a ti, no te estaba solo viendo a ti. Por eso es tan importante obedecer al llamado de Dios a donde quiera que nos llame. Y hay que saber reconocer su voz. Ayer decía el predicador que él le preguntó una vez a su mentor o a su pastor, me imagino. Le dijo, ¿tú sabes cuál será mi llamado? ¿Cuál es mi ministerio? Y casi se rió de él, le dijo, ¿cómo voy a saber yo cuál es tu ministerio? Eso no es algo que Dios te dice, esto vas a hacer. El ministerio se te va revelando conforme vas acercándote más a Dios y vas obedeciendo su palabra. Dios no le va a revelar ningún ministerio a un desobediente. Dios no le va a revelar nada a alguien que está un pie en la iglesia y uno en el mundo. Dios no le va a revelar nada a alguien que se la pasa criticando, que se la pasa quejando, que se la pasa, que no es parte del cuerpo de Cristo en realidad, solo se bañó en el río. Así no es la cosa, así no es. Las iglesias están llenas de gente que se fue a bañar al río. Las iglesias están llenas de gente de bañados, pero no de transformados. Entonces, amados hermanos, nosotros vemos un individuo que llega a los pies de Cristo arrepentido,
Cuando vemos al pecador arrepentirse y venir a los pies de Cristo, see, we see an individual that comes to the feet of Jesus repented. When we see someone that comes and repents, lo vemos destrozado, derrotado. Pero Dios no está viendo solo a ese individuo, está viendo familias, pueblos enteros representados en aquel individuo. See, God is looking at a bunch of people being represented by that individual, by that sinner that comes to the feet of Jesus repented. Yo me recuerdo cuando mi abuelita nos hablaba de la palabra de Dios cuando yo era un niño, cuando era un jovencito. Y yo no quería nada porque nos criticaban, que los hermanos y que los aleluyas, y yo no quería ser criticado. Entonces siempre fui rebelde y me vine para Estados Unidos y aquí seguí en mi rebeldía y les he contado en otras ocasiones acerca de mi vida, pero ese no es el punto. El punto es que un día el Señor llamó a mi abuela y a mi abuelo. Mi abuela obedeció, mi abuela se humilló, mi abuela siguió sembrando la semilla en sus hijos, en sus nietos. Y ahora ya tiene tataranietos, tiene bisnietos que son predicadores, pastores, y tiene tataranietos que cantan en la iglesia, en parte del coro y tocan y todo eso. De una alma, de una semilla que el Señor plantó en esa mujer. Mi abuelo no fue muy seguidor de Cristo, él fue de los que se bañan, creo. No lo juzgo, pero su testimonio no era el bueno, no era bueno. Pero esto les ilustro, hermanos, cómo esto trabaja. Algún día tus nietos, tus bisnietos se van a acordar. Mi abuelito me hablaba de la palabra de Dios. Mi padre me aconsejaba y me hablaba con la palabra de Dios y me lo mostraba con su vida. Me lo mostraba con su testimonio. Mi padre me enseñó estas cosas. Aleluya. Gloria al Señor. Dios tiene un propósito para cada estación de tu vida. God has a purpose for every season in your life. Estás pasando por problemas, estás pasando por dificultades. Dios tiene un propósito en ello. Are you going through difficulties? Are you going through a season of pain in your life? God has a purpose in that for you. Dios tiene un propósito en tu sufrimiento. God has a purpose in your suffering. Él está viendo más allá de tu situación actual. He is seeing beyond your present situation. Pero depende de ti que veas sus caminos y entiendas la grandeza de su revelación en el propósito de su llamado. But it depends on you that you see the greatness of his revelation and his purpose, the purpose of his calling for your life. Depende de ti cumplir su propósito. It depends on you to comply with his purpose y adherirte a su Espíritu Santo and adhere yourself to his Holy Spirit and Spirit, to the church, to the body of Christ. Añadirte en alma y cuerpo al cuerpo de Cristo, a la generación de los que le sirven en el tiempo y para el propósito señalado en el tiempo sin tiempo. Ya los perdí ahí. Sí. He wants you to come in body, soul, and spirit, and adhere yourself to his generation, the generation of those who serve him, and for his purpose, appointed a purpose from the time without time. Les explico. I'll explain. Es decir, la generación en la que vives hoy tiene un propósito específico que cumplir para Dios, porque para eso te llamó desde antes, desde el principio. See, the generation in which you live today has a purpose, a specific purpose to comply with.
God's purpose. Because that's why He called you from before the beginning. Everybody say before. Todos digan antes. Te llamó desde antes del principio. Pero dice la palabra que fue antes de nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo está eso? Es que nosotros vivimos en tiempo, pero Él no. Entonces, desde su trono donde no existe el tiempo, para que existieras en este tiempo y llevaras a cabo las obras que de antemano preparó para que hicieras. So what does that mean? It means that He called you from His eternal throne where time does not exist, so that you exist today in this time and take and make happen the deeds that He prepared ever since in order for you to do them today. Ahora sí vamos a entrar en el tema. Now we're going to enter the theme of this word, this message. Durante 40 años, hermanos, Israel se acostumbró a las condiciones del desierto. 40 years, Israel was going around in the desert and they got used to it. Aprendieron a lidiar con aquellas sequedades. They've learned to live in that kind of dryness, aceptando así un patrón repetitivo de pensamientos y prácticas erróneas, también conocidos como fortalezas en sus mentes, que no pudieron vencer. They adopted a pattern of a repetitive pattern of thoughts and practice and wrong practices that also are known as strongholds, and in their minds that they could not and they could never conquered. Porque a pesar de haber sido libertados por Dios con mano fuerte y brazo extendido, because in spite of being, having been delivered by God with a strong hand, no pudieron verse, no pudieron ver los caminos de Dios, no pudieron verse poseyendo aquella tierra que fluía leche y miel por causa de su desobediencia. They could never see God's ways. They could never see themselves as the possessors of that land that where milk and honey would flow because of their disobedience. See, God called them to be the owners of that land. Dios los llamó para que poseyeran esa tierra. Pero se acostumbraron al desierto. They got used to the desert. Y dijeron, hasta aquí llegamos. No me veo yo poseyendo esa tierra. Traían mentalidad de esclavos. See, they had been freed by God from Egypt, but they have not been freed in their mind, because they were still thinking as slaves. No pudieron ver el propósito de Dios cumplirse en ellos. They couldn't see God's purpose coming to life in them. Esa era la razón de sus repetidos reclamos a Moisés. That was the reason why they always murmur and they always rejected Moses. Le decían, ¿para esto nos trajiste de Egipto? ¿Para esto nos hiciste salir de Egipto? ¿Para morir en el desierto? This is what you took us out of Egypt for? So we can die out here in the desert? No le creyeron a Dios. They didn't believe God. Aunque habían sido llamados, no sirvieron al propósito para el cual fueron llamados. Even though they were called, they did not serve the purpose for which they had been called.
Se acostumbraron al desierto y esperaban ver a Dios según sus términos. They got accustomed to the desert and they wanted to see God according to their terms, según su capacidad, according to their capacity. Y su capacidad no pudo ser elevada a la altura de la promesa. And their capacity could not be elevated to the purpose of the promise. No pudieron ver los caminos de Dios por la dureza de sus corazones. They could not see God's ways because of the hardness of their hearts. Y ellos mismos escribieron sus destinos con sus bocas. And they wrote their own destinies with their mouths when they said, "You brought us here to die in the desert." Cuando dijeron a Moisés, "Nos trajiste aquí para morir en el desierto." ¿Y qué sucedió? Todos murieron en el desierto. Dios cumplió lo que ellos dijeron con sus propias bocas. Ellos mismos labraron su destino. Y Dios en su fidelidad les proveyó lo necesario, lo correspondiente a su mentalidad, para lo cual ellos habían caminado bajo el tiempo y ministerio de Moisés. See, God always provided. God always gave them what they needed in the desert. Dios no les falló. God did not fail them. God always provided. Dios siempre les proveyó todo lo necesario en el desierto. Dios no les falló. Pero ellos no creyeron a Dios. En lo que a Dios corresponde, nunca les faltó el maná. As far as God is concerned, manna never stopped falling from heaven. No cesó la cosecha. Ni la carne, ni las sandalias siquiera se les acabaron. See, not even meat. When they wanted meat, God gave them meat. La Biblia dice que ni los zapatos se les acabaron. Nosotros tenemos que comprar zapatos cada año. Pero ellos 40 años con las mismas sandalias y nunca se les acabaron. Imagínense nada más. Dios mostró de esa y muchas maneras su fidelidad. God showed His mercy, His fidelity in that and many other ways en el desierto. Pero ellos se acostumbraron a aquella comodidad, aquello, pues para esto nos trajiste de Egipto. Le decían a Moisés. This is why we came out of Egypt. This is why you took us out of Egypt. To live in the desert and to die in the desert. Creo que a cada generación Dios le da la tarea de alcanzar a su propia generación. God gives the task to each generation of Christians to reach out to our own generation. Young people, God has given you the task of reaching your friends, reaching your own generation with the Word of God, with the message of salvation. A los jóvenes Dios les está dando les está dando la tarea de alcanzar a su propia generación. A los cristianos de hoy nos está dando la tarea de alcanzar a la gente que vive en nuestro tiempo. También creo que Él siempre suple los recursos. I also believe that He always provides the resources we are going to need. El tiempo y las condiciones también para lograr su propósito. The time and the conditions in order for us to live in His purpose, to accomplish the task. Dios no nos va a llamar a hacer algo sin darnos los recursos, sin darnos lo necesario y sin proveernos el tiempo para lograrlo. Lo que pasa es que nosotros comprometíamos nuestro tiempo en otras cosas. Y ahí nosotros somos responsables.
And that's how we are responsible when we compromise God's time to do other things that are not for Him, that are not going to accomplish His purpose. Cada generación nueva de siervos de Dios que Dios levanta viene equipada con la mentalidad, la capacidad y el corazón acondicionado para lograr a través de ellos lo que generaciones pasadas no pudieron lograr. Each generation that God calls, it comes equipped with the mentality, the capacity, and the heart conditioned in order to achieve the things that only that generation can achieve and past generations will not be able to achieve. Por eso vemos en las iglesias mucha tecnología, monitores, pantallas con los cantos, con la palabra de Dios, a proyectores, con la palabra de Dios ahí para que ya la gente no tenga que traer Biblias, porque muchos no llevan Biblia a la iglesia como quiera, pero facilita a los visitantes que no traen Biblia leer la palabra de Dios, ver algún mensaje, ver los cantos, porque no se lo saben para aprender, y eso también no nos ayuda aprendiendo los cantos, porque antes teníamos himnarios, los cristianos teníamos himnarios cuando yo era joven, donde ahí se buscaban los cantos y ahí cada quien tenía su himnario y ahí se iban cantando del himnario los cantos y uno se los aprendía. Porque también se lo llevaba para la casa y en la casa los repasaba y los cantaba. Pero aquí pues nomás los cantan en la iglesia y los ponen en la pantalla, pues nunca se los aprende la gente. Pero esa tecnología y esas cosas que se usan en las iglesias de hoy no fuera posible sin la generación de los jóvenes. Los jóvenes son los que mueven todo eso. Los jóvenes son los que hacen todo. Entonces, ¿por qué? Porque está diseñado para la generación de ellos. Yo puedo sobrevivir en una iglesia donde no haya pantallas, donde no haya nada de eso. I can survive in a church that doesn't have a screen or a TV or a black wall behind me or anything like that. I'm fine with it. But the new generation, they want things a certain way. They like things a certain way, and they are only the ones that can do it. Because I'm not into that stuff. Después de la generación de Moisés, hay un cambio drástico. After Moses' generation, there's a drastic shift en la mentalidad de la siguiente generación. Y aquí es donde se pone bueno. Y siempre que hay un cambio drástico en el propósito de Dios, hay intervención divina. And always when there is a drastic shift in God's purpose, there is divine intervention. Pay attention, pon atención. There's always divine intervention when there's a drastic shift in God's purpose. And I can easily demonstrate to you that we're going through something like that. Y yo fácilmente les puedo comprobar que nosotros, esta iglesia, estamos pasando por eso. Ahora, lo estamos pasando, lo estamos viviendo. A Moisés, Dios le mostró, se le mostró desde una zarza ardiente que lo impactó. Le dijo, wow, ese es una zarza, un arbusto cualquiera, seco, que en 5 minutos, menos de 5 minutos se debería de consumir. No sé si allá donde ustedes son hay unas plantas que allá en Zacatecas les llamamos que los mundos. Son unas plantas que se hacen, las caen en el desierto, que se hacen bolas. Y luego tienen muy poca raíz. Viene el viento y las arranca y van rodando. Se van rodando por la calle, vas en la carretera, ahí por Durango, llegando a Zacatecas, vas por la carretera y un montón de mundos van rodando, cruzando la carretera. Son zarzas, son arbustos secos, que nosotros hacíamos montañas en una tapia, como de la mitad de este lugar, cuando estábamos niños, de la edad de David, más chico, ¿no? Como de unos 10 años. Juntábamos un montón de esas cosas y hacíamos una montaña grandísima. Y luego le prendíamos fuego
se hacía una alumbradona grande que llegaba hasta el cielo, pero nomás duraba como unos 2 minutos y de volada se acababa y quedaban puras cenizas. Eso es lo que vio Moisés. Digo, ¿cómo es que esa cosa no se consume, no se acaba el fuego? Sigue ardiendo y sigue ardiendo y sigue ardiendo. That's what God showed Moses. How is it that dry bush is not consuming itself? It's supposed to be over by now. And it continues and it keeps burning. Keeps burning, it keeps burning. And it doesn't consume itself. That's weird. And then Moses go up to it and started speaking with God. Y luego Moisés se acerca y empieza a establecer una conversación con Dios. Allí, amados hermanos, allí Dios habla con Moisés y le muestra su propósito. That's how God speaks to Moses and shows him his purpose. Lo llama para convencerlo y enviarlo. Aquello fue para él como un modelo del fuego, de la pasión que ardía en él por su pueblo. That was like a demonstration, a model for Moses of the passion that burned inside of him for his people. Pero también un reflejo del fuego de Dios que estaba por envolver su corazón y que sería su guía y su fortaleza, but also of the fire of God that was about to embrace his heart and that would be his guide and his strength through the rest of his life, por el resto de su vida. Aquel acontecimiento marcaba un cambio sobresaliente, an important shift. That event marked an important shift in Moses' life, llamándolo de la vida a la cual se había ya acostumbrado 40 años de ser el pastor de las ovejas de su suegro en el desierto. See, Moses had been already for 40 years the pastor of his father-in-law's sheep living in the desert. He had been married, he had kids, he was settling down, he needed nothing. Moisés se había casado, ya tenía hijos, tenía esposa, tenía un trabajo, no ocupaba nada. Pero entonces se le aparece el Señor y lo envía a hacer algo que él no se sentía preparado para hacer. But then God showed up. I was doing so well. I didn't need this headache. No necesitaba yo este dolor de cabeza. Yo estaba tan bien, tan a gusto, con mi esposa, con mis hijos, con las ovejas de mi suegro, leche, no me faltaba carne, leche, todo lo que necesito tengo. No necesitaba yo este dolor de cabeza de ir a guiar a este pueblo al desierto. See, I didn't need none of these. I was doing fine, said Moses. I had a wife, kids, milk, meat, everything I need. I didn't need none of this, but then God showed up. Pero Dios se aparece en tu vida. Dios se aparece en tu camino. Dios te llama la atención. Dios te llama a ir a lugares desconocidos, a hacer cosas que nunca habías hecho. He called you to do things that you have never done. He calls you to do great things that are not, that didn't picture in your life plan. Ya llegó el momento indicado. ¿Qué sucede? Es que llega el momento indicado en el plan de Dios para la actuación de aquella generación dentro del marco del propósito de Dios. The time for that generation to enter in action according to God's plan had come. To start acting inside of the square of the plan of God. When you see a movie, when you watch a movie, the end is at the end. You're not going to see the end first. It comes the time in the movie in which the action part takes place. Cuando está viendo una película
que sea la que sea, llega el momento, una película de acción, la acción nunca es primero, casi no. Entonces, como a la mitad, al final casi de la película, llega el momento en que el momento de acción se presenta. En el camino de Dios llega el momento en que el momento de actuar en tu vida se va a presentar. Estás muy calmado, estás muy relajado, estás muy a gusto. Estás muy a gusto en tu familia, tengo mi trabajo, me alcanza para lo necesario, estoy bien, estoy a gusto. No me hace falta nada, pero Dios se te va a aparecer en el camino. Y te va a invitar y te va a querer enviar a hacer cosas que nunca has hecho. ¿Qué vas a hacer? What are we going to do? When that moment comes for us in our lives. When God shows himself in your way and tells you, this is the moment I prepare for you to go. Go and do what I want you to do. Para Josué, la revelación fue diferente. Para Josué la revelación fue diferente. For Joshua the revelation was different. Pero no menos significativa, but not less significant. Indicando un cambio drástico. Indicating a drastic shift en la forma y propósito de aquella generación. In the form and purpose of that generation. Un cambio de estrategia hacia la siguiente dimensión del plan de Dios. A change in strategy towards the next dimension in God's plan. Lo que Josué vio fue como un reflejo de sí mismo. What Joshua saw was like a reflection of himself. Un modelo celestial de lo que sería su modus operandi o su forma de operar de ahí en adelante. He saw a celestial model of what would be his MO from that moment on. Indicándole que en el cielo ya estaban las huestes celestiales preparadas para la batalla. Showing him that in heaven, the celestial hosts of heaven were ready for battle. Solo había que esperar instrucciones. He just needed to await instructions. Lo que te preparas para hacer aquí en la tierra, también empieza a prepararse en el cielo. What you're getting ready to do here on earth is getting ready to happen in heaven as well. Es lo que le decía al pastor ayer. Le digo, pastor, si tú no te mueves, Dios no se va a mover. That's what I told the pastor yesterday. Pastor, if you don't move, God won't move. You need to start moving. You need to start doing something. Necesitas empezarte a mover, a revolver el agua, a animar a la gente allá en la iglesia. A ver, ¿quién puede 10,000? ¿Quién puede 5,000? A ver, un amigo rico por ahí que dé una buena donación para comprar ese edificio. I mean, you gotta move it. You gotta do something. Lo que para la generación pasada era un mito, what was a myth for the past generation, para la generación de Josué era ahora un reto. It was a challenge now for Joshua's generation. Porque la generación que estaba para morir en el desierto oyeron la historia que es que hay una tierra de donde fluye la leche y la miel. Y para allá vamos. Para allá vamos. Para allá vamos. Vamos caminando hacia esa tierra. Pero ¿qué sucede? Se quedan muertos todos en el desierto. But what happened? They all died in the desert. They never saw it. Ahora para la generación de Josué, los que eran niños que nacieron en el desierto. Ahora para ellos era el reto de ir a luchar y conquistar la tierra. Now for them it was no longer a story that their parents told them. Now it was a challenge, a present challenge to go and conquer that land.
Aleluya. El mismo Dios que se le presentó a Moisés, ahora estaba frente a Josué, pero en otra forma. The same God that presented himself before Moses now was before Joshua, but in a different form. Mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. As the prince of the armies of heaven of Jehovah, I am here today. Una manifestación diferente para una generación diferente. Un tiempo diferente para un propósito diferente. A different time for a different purpose. And I see the kids, I see the youth. Veo a nuestros jóvenes, veo a los niños. Digo, y le oro al Señor, le pido, Señor, prepara esta generación. Prepare this generation. No sé qué va a pasar con nuestros jóvenes. Estamos en peligro de que a una generación de que se muera o se levante la iglesia. We are a generation again, away from the church being, for the church growth or the church to die. And I'm talking in general terms, not just the local church. Estoy hablando en términos generales, no solo de nuestra iglesia local. Dios tiene que empezar a levantar jóvenes que estén listos para esa batalla. God needs to start preparing this generation for the battle of their time. No esperes ver a Dios como lo viste la última vez. Don't expect to see God the way you saw it the last time you saw it. Aunque Él no cambia, sus propósitos sí son diferentes para cada generación. Because even though He doesn't change, His purpose are different in every generation. Y se manifiesta de acuerdo al tiempo indicado. And He manifests Himself according to the time. De acuerdo a la mentalidad de cada generación. According to each generation's mentality. El problema de la generación de Moisés fue que se prepararon para lo que ellos esperaban de Dios. Y Dios quería prepararlos para lo que Él quería hacer con ellos. The problem with Moses' generation was that they were preparing for what they expected from God. And God wanted to prepare them for what He wanted to do with them. Si esperas ver a Dios como lo viste ayer, vas a quedarte esperando. If you expect to see God the way you saw Him yesterday, you're going to continue to wait. Estás mirando hacia atrás. You're going to continue to look back. Estás en la dimensión equivocada. You're in the wrong dimension. El tiempo de cambiar es tiempo de cambiar de lente. It's time to change your lens. Es tiempo de cambiar de perspectiva. It's time to change perspective. It's time to change your mind, your mentality. Renew your mind. Cleanse your heart. Y derriba toda altivez que te impide ver el propósito de Dios para tu existencia. Él ha sido fiel, es la verdad. Aquí voy a terminar. La verdad es que Él ha sido fiel. Y si no te ha llevado todavía es porque todavía tiene planes para ti. And if He hasn't taken you yet, it's because He still has plans for you. Cada mañana es una misericordia nueva. Every morning He shows us His mercy. He shows us that He's willing to forgive you once again. That He's willing to give you another chance. That He's willing to empower you one more time. Cada mañana es una demostración del amor y la misericordia de Dios. Que está dispuesto a perdonarte una vez más. Que está dispuesto a usarte una vez más, que está dispuesto a levantarte una vez más. Alíneate a su propósito. Ya para de esperar que Él se alinee a tu voluntad.
Stop waiting for him to align according to your purpose. And you align yourself to his purpose. Alíñate al propósito de Dios y toma la postura de la generación actual que Dios está llamando y equipando para reclamar y poseer esta tierra para su gloria. And get yourself and be equipped with God's purpose in order to possess and take over this land for his glory. Ya hace 2000 años que estamos en guerra por las almas de nuestros hijos y las generaciones futuras. It's been 2,000 years since we've been at war for the souls of our children and the future generations. Porque si nosotros no sembramos la palabra de Dios en los corazones de nuestros hijos, ¿qué van a sembrar ellos en el corazón de sus hijos? Because if we do not sow the word of God in the heart of our children, what are they going to sow in the hearts of their own children? Van a enseñarles las cosas del mundo. They're going to teach them the things of the world. They're going to teach them things that are not worth anything. Les van a enseñar cosas que no sirven para nada en cuanto a la salvación se refiere. ¿De qué te sirve ser un gran hombre de negocios? ¿De qué te sirve tener posesiones en este mundo? Y saber cómo obtenerlas si no conoces la palabra de Dios. What good is it to you if you know how to run a business, if you know how to have and make money, if you do not know the word of God? Hay una heredad que es necesario reclamar y poseer. There's an inheritance that is necessary to claim and possess. Ponte la armadura de Dios, saca la espada y pelea. Sé que les iba a dar gusto. ¿Por qué no le dan un aplauso a la gloria de Dios? Están muy serios, muy pasos cruzados, como que, ¿qué está pasando aquí, Dios mío? It's time to fight the good fight. Es tiempo de pelear la buena batalla. Acepta el reto de ir a poseer las promesas que Dios te ha dado. Es que tengo muchas promesas. ¿Y cuándo las vas a poseer? ¿Cuándo vas a dar ese paso de obediencia? ¿Cuándo vas a empezar a hacerlo? ¿Cuándo vas a empezar a pelear por las almas de tus hijos? ¿Cuándo vas a empezar a pelear por las almas de tus nietos, de tu descendencia? ¿O vas a querer que tu descendencia se vaya al infierno y solo tú te salves? Or you going to want for your descendants or your children to go to hell and only you want to be saved? Is that what you want? Let's start working then. Hay que empezar entonces a trabajar para ese propósito. No te conformes con caminar por el desierto y seguir en el desierto y seguir en el desierto. Do not conform with just keep walking in the desert. The desert without the word of God. Tienes todo lo del mundo y lo que el mundo ofrece. You have fun because for the younger generations, it's all about having fun. You have all the fun that you want. But you don't have the Word of God. What's most important. Porque para los jóvenes se trata de diversión. Todo es diversión. Tienes toda la diversión que quieres. Te la pasas muy a gusto, muy contento, pero no tienes la palabra de Dios. Te falta lo mejor. Te falta lo bueno. Te faltan las bendiciones que Dios ya te está ofreciendo. Solo es cuestión de que las agarres, de que las hagas tuyas. No te conformes con seguir en el desierto. Do not conform to continue walking in the desert. Ausencia de la palabra de Dios. Ausencia del agua viva. Absent of the word of the Spirit of God. And the water of the living water is absent from your life. Dios te ha llamado a una guerra territorial.
God has called you to a territorial war. A luchar para poseer sus promesas. Es tiempo de creerle a Dios. Amen. To fight, it's time to fight in order to possess the promises of God. It's time to believe in God, to believe His Word. Amen. Y les digo una cosa, y aquí voy a terminar. La razón que les digo que estamos en la voluntad de Dios es que, y me parece que ya toqué este tema la otra semana o hace 2 semanas, pero necesito recordarles. Para reiterar el punto de que cuando estamos a punto de hacer un cambio drástico, Dios se manifiesta. God manifests Himself when we're about to do a radical shift. When there's about to be a radical shift in His purpose. How did it manifest? ¿Cómo se ha manifestado a nosotros? Es necesario que ustedes lo sepan. Allá en el campamento de las damas, la hermana que ofició, la hermana que ministró a las damas en aquel campamento, hizo un llamado. Dijo, pasen las esposas de pastor porque Dios tiene un templo para usted ya. Y pasó mi esposa y otras 3 hermanas. Pero la promesa no era para ellas, era para nosotros. Porque mi esposa pasó y la hermana le dice a ella, ya a uno en cerca de su oído, le dice, el edificio que ustedes necesitan, ya viene esa bendición pronto. Dios se estaba manifestando proféticamente a través de esa sierva de Dios para comunicarle a mi esposa que la bendición ya venía. Que estuviéramos listos para recibirla. Que pronto íbamos a ver la voluntad de Dios, la mano de Dios moviéndose a nuestro favor. ¿Y qué sucedió? A las 2 semanas, me parece que menos de 2, o a los 7 días o 2 semanas, recibimos esa listing de ese lugar. Y aquí estamos ahora. Estamos para poseer ese lugar. Estamos para entrar allí a ese terreno, a esa tierra. Y entrar a esa tierra no ha sido sin oposición. Entering that land, entering that possession, entering that building, it has not been without opposition. The Lord prophesied unto my wife that the blessing was coming soon, and it came in 2 weeks right after. And here we are, ready to possess it, ready to go and take the key and open that door and possess that building. And it's not just a building, it's the keys to a city. Y no solo es la llave de un edificio, es la llave de una ciudad, según lo veo yo. Aleluya. Les acabo de decir que cuando Dios llama a un individuo, no solo ve al individuo, ve multitudes, ve su familia, ve sus generaciones. De la misma manera, entrar a un edificio en esta ciudad, lo que soñábamos, lo que le pedíamos a Dios, lo que Dios nos ha concedido, no ha sido sin oposición. Pero es la llave no solo de un edificio, pero de una ciudad. Amén. Donde Dios nos va a dar la tarea de conquistarla para su gloria. De hablarle a esa gente de esa ciudad para que sean salvos. Para que sean libres. Para que sean sus siervos, sus hijos. Y ahí está el reto para nosotros. Así como para Josué, aquel ángel se presenta como general de los ejércitos celestiales, se nos ha presentado el Señor para decirnos, aquí está el reto. Querían un edificio, querían estar en la ciudad, aquí están ahora. Ahora, ¿qué van a hacer? Vamos a tomar el reto. Vamos a agarrarnos de la mano de Dios y empezar a luchar, a hacer nuestra parte. Porque la recompensa es grande. La recompensa es grande, el reto es grande. Y estamos listos porque tenemos buenos soldados para pelear la batalla. Amén.
Amén. Gloria al Señor. ¿Se pueden poner de pie conmigo? Y así como están parados, así como estamos, vamos a darle a Él la honra y la gloria y la alabanza. Vamos a adorar a Dios.